Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos al ex embajador de los Estados Unidos en México, ex subsecretario de Estado, hoy consultor internacional en materia energética en el mundo entero, Carlos Pascual, para hacer una descripción y una evaluación del momento complejo, difícil, que vivimos, no solamente en este hemisferio, en el hemisferio americano, con los sucesos de Venezuela hace una semana, sino todo lo que está pasando con esta nueva política exterior de los Estados Unidos. Embajador, gracias de verdad por estar con nosotros y por ayudarnos a comprender lo que sucede. Bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí, tener esta conversación. Realmente el mundo sabe que tenemos que tener este tipo de conversación. Todos tenemos que aprender de lo que está pasando ahora. Así es. Señor Quintana, buenas noches. Buenas noches, Señor Carlos, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Carlos. Gracias. A lo mejor podemos empezar, embajador, con pues tratar de entender, porque desde fuera uno diría, es que todo lo que está pasando en Estados Unidos es por Trump, obedece a Trump, obedece al carácter, a la personalidad, a su estilo de negociar, etcétera. Pero cuando uno estudia a fondo, pues resulta que a Trump lo respaldan millones de ciudadanos americanos. Y hay mucha gente, no solamente en su gobierno, a lo mejor en el sector privado, a lo mejor en las fundaciones, en la bolsa, incluso en los inversionistas, que comparte en alguna medida, en alguna dimensión, el pensamiento de Trump. Y nos cuesta mucho trabajo entender, ¿es Trump solo o es un movimiento? Este MAGA de Make America Great Again, y que él encabeza y él liderea, pero que representa a muchos americanos. Y estamos viendo muchos cambios en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, tan solo esta semana que termina, el Congreso, con votos de republicanos apoyando a demócratas, pasan una resolución para impedirle al presidente que vuelva a tener operaciones militares en Venezuela. Y le ponen ahí como un alto. Creo que no le va a hacer mucho caso al señor Trump, pero le dicen, no, esto no se puede hacer. Debiste habernos consultado y no lo hizo. O esta política que muchos describen hoy como imperialista, colonialista, el regreso a la posesión de los territorios y de las tierras, la amenaza a Groenlandia. ¿Cómo entender todas estas variables, Carlos Pascual? ¿Cómo entender este nuevo Estados Unidos? Esta semana se salió de 60 y pico organismos multilaterales en el mundo. Algo que Estados Unidos ayudó a construir en los últimos 60 años, ¿no? De energía, de cuidado del medio ambiente, de regulación de los mares, y Estados Unidos dijo, ya no participo ahí, ya no quiero. ¿Qué está pasando? ¿Cómo entender todo esto? Leo, pones ahí muchísimas cosas que se han juntado. Primero uno tiene que empezar apreciando que el pueblo americano estaba inquieto. Se sentía inseguro después de la pandemia, después de la inflación. Tenía incertidumbre sobre la economía, mucha incertidumbre sobre la migración. Eso le dio una apertura muy grande a Donald Trump para poder regresar otra vez a la presidencia. Y uno tiene que reconocer que ganó la mayor parte del voto popular. Correcto. Fue la primera vez que aconteció, porque la otra vez que ganó, fue electoral, fue el voto electoral. Entonces sí, hay una cierta parte de la población que lo ha apoyado y lo sigue apoyando, particularmente en el Partido Republicano. Más o menos 90% de todos los republicanos en todas las encuestas han salido que lo siguen apoyando. Lo que hemos visto es que las encuestas generales, su tasa de aprobación ha caído a más o menos un 40%. Entonces hay un desgaste ahí, hay un cierto incertidumbre dentro de la población. El tema de affordability, asequibilidad, se ha hecho algo muy importante. Y lo vimos al principio de noviembre, ¿no? Porque
en las elecciones locales, el alcalde de Nueva York, los gobernadores de New Jersey y de Virginia, demócratas ganaron. ¿Y por qué ganaron? Porque pusieron como el centro de la agenda política este tema de affordability. Y el pueblo reaccionó. ¿Y por qué reaccionó? Porque lo que veían era que los precios no caían y que los aranceles que habían impuesto están aumentando el costo de vida en algunos casos o el costo de funcionar como un negocio. Y eso está afectando el crecimiento económico otra vez. Entonces, lo que podemos empezar a ver es que hay un cuestionamiento dentro de la población de por qué está pasando esto y para dónde va. Menciono eso porque hace todavía más importante las elecciones que van a acontecer en noviembre. Porque para Trump lo que es absolutamente necesario es ganar el Senado y la Cámara de Diputados. Y mantener su mayoría, pues. Para mantener su mayoría. Y no necesariamente solamente para pasar leyes, porque ya hemos visto, no necesariamente funciona con leyes. Gobierna por decreto, ¿no? Pero lo que sabe es que si los demócratas tienen la Cámara de Diputados, van a empezar un chorro de investigaciones en todo lo que tú puedas imaginar, incluyendo en su familia. Entonces, eso le importa personalmente. Pero lo que te empieza a decir es que vamos a ver todavía más volatilidad en la política de Estados Unidos, porque vamos a ver más reacción sobre lo que se ven en las encuestas y en donde hay aprobación y no aprobación. Tenemos que hablar mucho de la parte internacional y eso sí. vale la pena, pero hasta temas como Venezuela se van a hacer importantes, porque si hay una percepción que Estados Unidos está moviéndose más para tomar responsabilidad para acciones internacionales y está involucrada en acciones internacionales que pueden ser peligrosas para Estados Unidos o costarle dinero, entonces eso puede tener un retiro en la política. Claro, sí. Entonces, quiero poner eso en la mesa al principio porque tenemos que seguir viendo lo que va a pasar en esas elecciones, qué está pasando en las encuestas, qué está pasando con affordability, porque esto va a tener el efecto número uno, yo creo, sobre la dirección de la política dentro de Estados Unidos. Hace algún par de meses se dio a conocer la Estrategia de Seguridad Nacional, este documento donde trata de articular toda esta serie de visiones respecto al mundo. Y surgió de allí la visión de la que hoy se llama doctrina Donroe o la enmienda Trump a la doctrina Monroe, más su visión respecto a Europa y donde aparece lo que tú señalas, el hecho de que Estados Unidos, por lo menos en el papel, dice no querer intervenir en otros lugares del mundo, que fue parte de su promesa de campaña, hacerse cargo de Estados Unidos y no inmiscuirse en lo que está pasando en otros lugares. Sin embargo, pues lo que hemos visto en este año ha sido... Todo lo contrario. Interviene en Irán, interviene en otros lugares. En el Medio Oriente, en Venezuela. Sí, y ahora en Venezuela y particularmente, digamos, en América Latina, se le ve como alguien que no va a dejar que los procesos políticos en América Latina corran. Y entiendo lo que tú dices, hay una tensión con su popularidad interna. Las encuestas que he visto esta semana, la de Reuters, Ipsos, dividen claramente la opinión y inquietan a más de 2/3 partes de los norteamericanos. No quieren que Estados Unidos se involucre en Venezuela porque esto va a costar dinero. Y el votante norteamericano no quiere que haya desembolso de dinero por estarse involucrando en casos como el de Venezuela. ¿Cómo ves esta tensión entre el hemisferio que Trump pretende controlar y esto que señalas, que es pues lo que debiera estar atendiendo para poder obtener mejor resultado electoral en noviembre? El día de hoy tenemos un Estados Unidos que posiblemente está más polarizado de lo que hemos tenido en
vamos a decir, décadas. Y eso ha creado una tensión grande dentro del país. Tenemos que reconocerlo. Este tema de la política internacional vamos a dividirlo en dos partes. Trump ha dicho desde los 80s que Estados Unidos no ha sido servido bien por la orden internacional que hemos reconocido por los últimos 8 décadas. Que este mundo que dependía de reglas, de interdependencia, de cierta transparencia en las transacciones, no ayudaba, porque de su punto de vista no dejaba a Estados Unidos que use su poder económico y militar para imponer requisitos a otros países. Requisitos, ajá. Requisitos que ellos tuviesen que responder y cumplir. Que es la base de los aranceles, digamos. Es la base de los aranceles. Entonces, ¿a dónde va la política? Una que es transaccional. Let's make a deal, porque yo soy el mejor deal maker. Y si tú quieres hacer un deal conmigo, te ajustas a mis condiciones. Exactamente. Es nacionalista, es Make America Great Again, no es vamos a mejorar el mundo para todos. Ni la paz, ni la democracia, ni nada, sino mi país. Y es proteccionista lo que está haciendo de los aranceles, que los aranceles son su instrumento, su herramienta favorita. ¿Okay? Entonces, si empiezas con eso, tienes una implicación. Tienes que estar preparado para romper con acuerdos y con alianzas. Porque si tienes un acuerdo y dices dentro de ese acuerdo, yo no lo voy a seguir. Si tú no haces estas ciertas cosas, te voy a imponer un arancel de un nivel de 20%. Quiere decir que estás ignorando los acuerdos. Es algo que es fundamental para su filosofía. En la entrevista que tuvo esta semana Donald Trump con el New York Times, dice que a mí no me hace falta la ley internacional. ¿Okay? Bueno. Que yo no tengo la intención de dañar a otro y lo único que me restringe es mi propia moralidad. Híjole. ¿Okay? Entonces, cuando empiezas a poner ahí, el sistema de orden internacional ha cambiado. Está reemplazado por algo que es caso por caso en el tipo de deal que se puede hacer en cada situación. Y hay una parte que Donald Trump ha dicho él mismo es muy personal. Entonces, eso empieza a crear una volatilidad. Júntalo con lo que estamos diciendo con la volatilidad de la política doméstica. Y eso es el mundo que tenemos el día de hoy. En ese sentido se habla de que estamos viviendo un nuevo orden global en el que el mundo está transitando a un nuevo orden en donde estamos fragmentados en 2 bloques. El bloque que lidera Estados Unidos y luego el bloque representado por Rusia y China. ¿Más o menos están viendo las cosas así? No lo vería así. Está todavía más complicado. Imagínate que teníamos un orden aquí más o menos en donde todos estaban de acuerdo y se explota. Una realidad es que dentro de este mundo, Estados Unidos todavía es el país más rico y poderoso. Entonces no es como los otros países están tratando de separarse totalmente de Estados Unidos porque reconocen que van a tener que tener una relación. Igual aquí en México, ¿no? Claro. Pero del otro lado lo que estamos viendo es que muchos países están viendo de cómo puedo mitigar el riesgo con quién puedo tener relaciones, con otros. Entonces obviamente muchos están hablando con la Unión Europea porque es grande. Canadá está en eso, por ejemplo, ¿no? Mira, India, muchos van a estar hablando con India. Hay preocupación de China. Porque es enorme y China tiene su punto de vista de cómo quiere el mundo también. Rusia es poderoso, pero no es rico. Entonces tiene otro nivel. Entonces yo veo un mundo que la orden que hemos tenido se ha explotado, pero hay una fragmentación aquí que todavía no se ha juntado en algo que uno puede
utilizar la palabra multipolarity, ¿cómo traducirlo mejor? Sí, multipolaridad. Que fue la frase que en los 90s los rusos utilizaron contra los Estados Unidos. Eso no es lo que estamos viendo. Sí, que aquel mundo dividido en dos polos, o que era bipolar, ¿no? La URSS y el bloque del Pacto de Varsovia y el bloque de la OTAN y Estados Unidos, ese mundo bipolar de la Guerra Fría que se cae con el derrumbe del muro y que se hace multipolar, decía Rusia en ese entonces. Ese hoy está también en vías de desaparición, ¿no? Y entonces ahora lo que estamos viendo es para cada país, cada compañía, tiene que estar haciendo la pregunta, ok, en este mundo que está consistentemente cambiando, no tenemos una orden segura, vamos a tener probablemente más volatilidad por todas las razones que estábamos conversando. ¿Cómo lo manejo? Sí. ¿Cómo mejoro mis opciones? ¿Cómo me hago más resiliente de lo malo que pueda pasar? Que es algo que todos deben, para cada compañía ahí afuera, debes estar haciendo esa pregunta. ¿Cómo me hago resiliente? Porque tener una predicción de lo que va a pasar en los mercados y en el futuro va a ser muy difícil en las condiciones en donde estamos el día de hoy. Para hacer un buen uso del tiempo, Carlos, porque si no, hay tantas cosas que hablar, ¿no? Víctor empezaba a hablar de la fragmentación. Nos podemos hablar de la fragmentación de Occidente y del futuro de la OTAN ahora con la amenaza a Groenlandia, pero quiero que abordemos un poco, evidentemente, México y Estados Unidos y hacer un balance de cómo estamos ahí. Y antes que nos hables un poco ahora, que te dedicas tanto a analizar el tema energético en el mundo, en Asia, en el Medio Oriente, en Europa, etcétera, ¿qué impacto tiene el tomar el control de Venezuela? Es decir, Trump dice, el viernes pasado tuvo una reunión con las compañías petroleras americanas y ahí se dijo, van a entrar 14 petroleras americanas a Venezuela. Se están estableciendo los términos y las condiciones. Él toma control de ese petróleo y ¿qué pasa? ¿Cómo le afecta eso al mundo? ¿Y cómo afecta a la región? ¿Qué pasa con Cuba, que tú conoces perfectamente? Porque Cuba ha vivido los últimos 20 años del petróleo venezolano en buena medida y él va a cortar ese suministro. Yo sé que hay un suministro mexicano, pero es menor en comparación con lo que daba Venezuela. Cuba está en riesgo, va a sufrir graves problemas de abasto. ¿Qué va a hacer con ese petróleo? ¿Lo saca al mercado internacional? ¿Lo comercializa a Chevron, Exxon? ¿Quién lo vende? Estados Unidos no tiene una compañía estatal de petróleo como PDVSA o Pemex o Petrobras. Bueno, vamos a comenzar con la conversación y entonces lo rompemos entre partes y seguimos ahí cuestionando. Pero la primera cosa que tenemos que regresar es cuestionar la palabra control. Porque aquí no es control, es un cambio de liderazgo, pero no es un cambio de régimen. Es correcto. Las mismas personas están ahí afuera de Maduro. Y entonces, con la decisión que Estados Unidos ha tomado de no poner, como dicen, boots on the ground, fuerzas militares dentro de Venezuela, en tierra. Entonces, dependen de los venezolanos, aquí empezando con la presidenta interina Delcy Rodríguez, pero también con el ejército, Padrino López, con las fuerzas del interior, Diosdado Cabello, que ellos mantienen básicamente el control del país. Con la amenaza de Estados Unidos y Trump, que ha dicho que si no hacen lo que yo quiero, voy a reaccionar y puedo regresar otra vez para otra acción. Pero quiere decir que actores que vienen del régimen de Maduro son los que siguen controlando lo que está pasando dentro del país. Dentro de ese contexto, uno tiene que preguntar para dónde va a ir la seguridad, qué seguro puede ser Estados Unidos y otros sobre cómo se va a mantener esa seguridad para el futuro y qué está pasando con el pueblo venezolano. Porque con el embargo de Estados Unidos, el día de hoy lo que está viendo el pueblo venezolano es que mi vida está peor. Claro.
porque no tengo que comer, no vienen las importaciones, no es solamente no poder exportar, es que no se puede importar. Pon todo ese contexto entonces alrededor del petróleo. Y la pregunta es, ¿quién lo va a desarrollar? ¿Quién va a impedir? ¿Sobre cuánto tiempo, cuando no tienes seguridad en el sistema político y quién está en control? ¿Qué va a ser la ley que gobierna? ¿Qué va a ser la regulación? ¿Qué tipo de contrato puedo tener? Porque aquí uno tiene que estar pensando de no solamente el día de hoy, en la presidencia de Trump, los encargados de Venezuela, pero van a hacer inversiones en infraestructura por 20 años. Y Trump se va a ir, digo. Bueno, eventualmente Sí, se va a sí, ir. hay muchas veladoras puestas, Carlos, pero Exactamente. se va a tener que ir y ahí tiene que quedar un sistema establecido para adelante, ¿no? Entonces, vamos a separar esto en distintas partes. Una parte es lo que dijo el presidente Trump y el secretario Wright dio un discurso sobre esto en Miami, sobre los 30 a 50 millones de barriles de petróleo que están esencialmente en almacenaje, algunos en buques y una parte dentro de Venezuela. Y que eso se va a entregar a Estados Unidos. A este punto, Estados Unidos ha parado 5 buques y la intención es que se van a llevar a Estados Unidos, que van a utilizar traders que van a vender ese petróleo. El ingreso se va a poner en un fondo. Ese fondo se va a utilizar para financiar infraestructura y otras necesidades de Venezuela y va a ser por contratistas de Estados Unidos. ¿Cómo va a funcionar todavía? No sabemos. Por lo menos yo no sé. Y me imagino que está todavía en proceso. Si han escogido cuáles son los traders, cómo lo van a escoger, no lo sé. ¿Cómo van a escoger cuáles son los proyectos que van a hacer? Lo que hemos visto es mención de infraestructura para petróleo e infraestructura para la red de electricidad. Probablemente es razonable pensar que algo se va a hacer. ¿Cómo van a escoger quiénes van a ser los contratistas? Todavía tenemos que ver. Eso es una parte. Tiene un valor de $2,000 millones, no es insignificativo, pero cuando lo pones en el contexto de lo que va a pasar, es muy pequeño. Pequeño. Claro. Es una gota. De acuerdo. Bien, hay mucho, pero apunta ahí para ir cerrando Venezuela y luego irnos a México. En el caso del sector energético, además, para complicar las cosas, Estados Unidos ha generado una política disruptiva respecto a prácticamente todo el mundo, en el sentido de parar la transición energética y convertir a la economía norteamericana en una economía de hidrocarburos, dándole preferencia al uso de combustibles fósiles. Pero China, y China impulsándolo en Europa, en Asia, en América Latina, pues ha generado una exportación cada vez mayor de economía solar, sobre todo, a través de la venta de paneles y de energía eólica. Pareciera que además tenemos un cortocircuito en donde la visión energética de Trump está chocando con la visión energética del resto del mundo y particularmente de China, que se ha convertido en el gran líder de las energías verdes. ¿Cómo esto interfiere en esta circunstancia, Carlos? Bueno, primero, el análisis que estás presentando yo creo que es correcto, que China sí se ha hecho un líder sobre la transición energética. Y lo tenemos que poner en contexto de seguridad nacional porque es importante entender lo que lo impulsó. La preocupación de China no era cambio climático, era un poco polución porque estaba brutal, pero la preocupación era ser dependiente del estrecho de Hormuz, del estrecho de Málaga para mover petróleo y gas de que dependía China y quería eliminar esa dependencia. De ahí se movió para producción nacional,
primero el carbón, ahí vino el problema de la contaminación. Ok, entonces, ¿qué hacen? Se mueven a la energía renovable y son los que más beneficiaron las inversiones que Estados Unidos hizo en bajar el costo de la energía solar durante la época de Obama. Ellos fueron los que le metieron el dinero en escala. Y entonces ahora lo que tienen es la mejor capacidad en la producción de energía solar, eólica, turbinos, vehículos eléctricos, el procesamiento de minerales, que es muy importante, particularmente las tierras raras, y específicamente tierras raras y las implicaciones para los imanos de alto poder. Y lo menciono porque lo que en mayo forzó a Estados Unidos parar y renegociar los aranceles de 145% que le habían puesto a China, fue que China puso un embargo en la exportación de los imanes a Estados Unidos. ¿Te parece chiquito? No puedes producir un carro, un avión, sin esos imanes. Y el sector automotriz en Estados Unidos llega a un punto vamos a empezar a cerrar plantas si no tenemos auxilio. Okay, eso lo menciono para dar un contexto de la importancia. Y tienes toda la razón que el año pasado más del 90% de la inversión de energía, de capacidad para energía eléctrica en todo el mundo fue en energía renovable, más que 90%. En Estados Unidos hasta sigue aumentando esa inversión. ¿Por qué? Por los hyperscalers, los Googles, el AWS, Microsoft, con todos los centros de datos que están haciendo, necesitan energía eléctrica. Ellos están invirtiendo en energía renovable. Entonces, lo que nos está diciendo es que el mercado está yendo en una dirección, hasta en Estados Unidos está yendo en esa dirección, pero la política está... Y Trump en la contraria. Está diciendo, mira, durante la campaña, la frase de drill baby drill. Sí, perfora, exacto. Fue lo que todo el mundo reconoció. El día de hoy casi no lo oyes, porque está el petróleo en $60 por barril. Hay un sobreabastecimiento del mercado. Entonces, el enfoque internacional, lo que se ha hecho es sobre energía eléctrica. Y eso está dominando lo que estamos viendo en el mercado internacional. Júntalo con lo que está pasando en Venezuela. Hay una preocupación, sí, sobre petróleo y sobre tiempo. No quiere decir que no vamos a necesitar petróleo. Sí lo vamos a necesitar. Cuando vemos la demanda, todavía no hemos llegado a un pico de demanda de petróleo. Pero la pregunta que se tiene que hacer es, ¿de dónde va a venir y para dónde va a ir la inversión nueva? Es cierto que Venezuela tiene recursos enormes. Son recursos, no reservas. Hay una diferencia. La reserva es algo que has analizado y sabes está probado. Dónde está y está probado. No está probado. No está probado. Eso se tiene que hacer todavía. Hay inversiones en infraestructura que se tiene que hacer. Entonces, la reunión que está aconteciendo el día de hoy, casi a el viernes sí. En Estados Unidos, la discusión que se tiene que apreciar ahí es que esos petroleros están mirando un precio de Brent de $60 por barril y las juntas de directores que tienen les va a preguntar ¿en dónde vas a hacer la mejor inversión? ¿En dónde va a ser menos costo, con menos riesgo, que va a tener el mejor retorno para los accionistas? La mayor rentabilidad. Exacto. Ellos tienen que responder a eso. Y eso es lo que está pasando ahora entre el sector privado, que sabe que va a necesitar petróleo para el futuro, pero la decisión que van a tomar va a ser definida por el mercado, no por la política. Hay una línea ahí, Carlos, que rompe
la argumentación de los boards y de los directores, que es, Trump lo dijo en la semana, y me parece que se trató en la Junta del viernes también, que es que el gobierno de los Estados Unidos subsidie esa inversión. Es decir, esos 100 mil millones de dólares de los que habla para invertir en infraestructura en Venezuela, en vez de que salga de Chevron o de Exxon o de las 14 petroleras, que lo ponga el Tesoro y que los otros paguen. Eso cambiaría un poco el panorama en algún sentido. Déjanos hacer una pausa. Vamos rápidamente a hacer mensajes. Estamos en esta interesantísima charla con el embajador Carlos Pascual. Mensajes, volvemos. Estamos de regreso. Carlos Pascual, gracias nuevamente. Abordar el tema de México es inevitable. Tú lo conoces de primera mano. Conoces la compleja relación bilateral, el tema de comercio, el de seguridad, el de migración. Hay muchos niveles, ¿no es cierto? Muchas capas en esa relación. La presidenta Sheinbaum ha sido reconocida en el mundo. Le vinieron a pedir consejo de qué bien lo había hecho en su relación con Donald Trump. Y no se había confrontado, no se había, como decimos en México coloquialmente, subido al ring y a intercambiar acusaciones y señalamientos, sino que había mantenido una relación muy estable, cordial, mesurada, respetuosa. Es difícil tener una relación respetuosa con Donald Trump, no hace falta que yo te lo diga, y si no, pregúntale a los ingleses, a los canadienses, hay para dar y repartir. Que a los colombianos. A los colombianos, que le pregunten al señor Trudeau en qué lugar de su corazón guarda Donald Trump. Pero bueno, Claudia, en ese sentido muy bien. Pero el discurso del presidente Trump, insistentemente, ha sido, es una gran presidenta, es muy valiente, es muy inteligente, pero le tiene miedo al cártel del narcotráfico y los narcotraficantes en México controlan el país. Lo cual nos coloca en unas posiciones, porque si la argumentación para el operativo de Venezuela fue desmantelar los cárteles, el cártel de los soles y el tránsito de drogas hacia Estados Unidos, aquí hay muchos más cárteles, muchos más poderosos, mucho más armados y con un volumen de transacciones infinitamente mayor. O sea, estamos en una condición, y es la pregunta que te hago, de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad frente a los Estados Unidos. ¿Qué dirías? ¿Estás diciendo al gobierno que se preparen o qué? No lo sé, no lo sé. Mira, Leo, una de las cosas que ha sido muy claro en la política de Trump, que él ha dicho, es que va a usar su poder para avanzar los intereses que él tiene y que él ve en el interés de Estados Unidos, pero del que él tiene. Lo ha puesto muy claro. Nunca lo quita, está ahí. Entonces, yo creo que algo que debe de ser una expectativa es que el presidente Trump va a utilizar las herramientas de poder, políticas, económicas, de seguridad, para avanzar lo que él piensa que son los intereses de Estados Unidos. Tiene que entrar analizando el tema de ese punto de vista. Hay un punto aquí que es difícil. La demanda para drogas principalmente está en Estados Unidos. Sin duda. Las redes de distribución están principalmente en Estados Unidos. Entonces, le empieza a decir a uno que, ok, tenemos un problema aquí de este lado. La producción principal de fentanilo está aquí en México y el problema de droga se ha cambiado. Cuando yo estuve aquí como embajador y el marihuana era el problema principal, uno diría, si solamente tuviese ese problema. Sí, pero es mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo en la producción y la manera que se puede esconder, pero el impacto que tiene. Es brutal. Entonces, lo que te empieza a decir es que en un negocio que tiene el valor de miles de millones de dólares, si no haces algo por la demanda, la distribución y conectarlo con la oferta, con el suministro, es muy difícil ser exitoso para resolver el problema.
Entonces, lo que a mí me implica es que aquí tenemos un problema binacional. No es un problema nacional de México, no es un problema solamente nacional de Estados Unidos, pero los dos lados tienen que tener cooperación y una honestidad de esa integración de intereses que tienen sobre cómo resolverlo. Y lo que me implica a mí del lado mexicano es, de un lado, reconocer que Estados Unidos va a ser un jugador, pedirle a Estados Unidos que sea un jugador constructivo y formular qué quiere decir ser un jugador constructivo para tratar de definir cómo va a ser ese papel de Estados Unidos. Porque si no, entonces la alternativa de lo que hemos visto del presidente Trump es, él va a utilizar su percepción de sus herramientas y de su poder para avanzar sus intereses. Me encanta escucharte, porque este es un postulado en el debate binacional sobre las drogas, largamente peleado, decir, este es un problema de los dos, es un problema binacional, ustedes tienen mercado, nosotros, este debate eterno de los especialistas de seguridad en México, decir, nosotros ponemos la sangre, los mexicanos, y además con armas americanas, aquí se muere la gente, pero el consumo está allá, la demanda está allá, el negocio está del otro lado. Bueno, muy bien. Fantástico, madurísimo punto. Yo no veo una sola acción en Estados Unidos tratando de reducir la demanda, echando a andar programas de salud para atender a los adictos, tratando de controlar las redes. El debate eterno, y lo entrevisté con funcionarios muchísimos, se lo dije a George Bush, hijo, siendo presidente en la Casa Blanca, aquí nunca agarran un narcotraficante. O sea, nosotros nos peleamos y agarramos en Colombia y agarramos en México y hacen operativos y... ¿Cuándo arrestan un narcotraficante en Estados Unidos, Carlos? Jamás. Al que distribuye en la esquina, que son bastante menores, pero ahí hay, y me lo dijo George Bush, hay kingpins, ¿no es cierto? Hay líderes. ¿Cuándo hemos visto a uno de esos detenido tras las rejas? Nunca. Y no estoy hablando de la administración Trump. Vámonos 30 años para atrás. Jamás ha estado en la prioridad del gobierno de Estados Unidos combatir el consumo interno. Corrígeme, ¿estoy equivocado? No, no estás equivocado. Lo que implica es que es un problema muy distribuido. Muy repartido, dices tú. Muy repartido. Sí. Que no es un problema. Sí, no hay un lord del narcotráfico en Estados Unidos. No es algo que resuelves que si yo voy contra estas 5 personas, se acaba. Ya se acabó. No. Y lo que nos ha enseñado con todo lo que hemos visto de crimen organizado por un siglo en Estados Unidos y en otros países, es que sí tienes que tener acciones con la gente que están liderando las organizaciones de crimen organizado, pero te hace falta el Estado de Derecho. Es algo fundamental que tienes que poder investigar, demandar, procesar, encarcelar, y lo tienes que hacer en una manera que no es solamente aquí o acá, pero es algo muy repartido, como dijiste, una palabra muy importante. Y también es importante tomar esa elección para el problema aquí en México, que solamente decir que resolverlo para ir contra los capos de ciertas organizaciones tiene el riesgo que ya hemos visto en México, que se dividen todavía más, porque si el negocio de miles de millones de dólares sigue, el interés va a ir en esa dirección. Claro, claro. Tú quitas a un líder, pero lo que la historia en México demuestra es que los carteles se reproducen. Agarras a los líderes, viene una guerra intestina, se pelean por el control de territorios, pero el negocio no se acaba porque sigue habiendo la demanda. ¿Trump va a venir por los narcotraficantes mexicanos? Pero por eso estoy poniendo este tema en el contexto de si México quiere definir los parámetros de cómo esta cooperación pueda funcionar, tiene que entonces proponerle a Estados Unidos planes y estrategias, claro. Es decir, la solución que tú verías es colaboración. Es colaboración. Sí, un poco en ese sentido está el tema de la famosa
entrega del Mayo Zambada, que fue pues muy tan polémica, ¿no? Sí. Y México de alguna manera también se ha adelantado. Ya hubo 2 remesas de pues personajes que estaban en prisiones mexicanas que se entregaron a Estados Unidos por su peligrosidad y por su conexión con los cárteles del narco. Pero creo que la pregunta es esa, o sea, Trump ha tenido la mirada sobre los cárteles, sobre los grupos del crimen organizado, pero ahora lo que está diciendo es que va a hacer una intervención terrestre. O sea, la pregunta es si lo que hizo en Venezuela lo haría en México buscando esas cabezas de los líderes del cártel, de los cárteles, de los grupos del crimen organizado. Yo no voy a tratar de predecir lo que pueda hacer. Sí. Sería imposible. No, nadie podría, estoy de acuerdo contigo. Pero... Lo que sí podemos aprender y saber es que en un problema de este tipo no hay soluciones que son actos únicos. Que si yo hago algo, entrego 29 capos y ya lo resolví, eso no va a resolverlo. Todavía tenemos el sistema de demanda, distribución, producción que existe. Entonces, si uno no está mirando todo el sistema en conjunto, se van a hacer errores. Porque entonces vamos a empezar a atacar una parte del problema, pero no al conjunto. y el resultado es, falló. Sí, sí. Igual que me estabas diciendo, que en Estados Unidos no han hecho nada por la demanda, porque han hecho cosas individuales específicas y no ha sido algo sostenido sobre tiempo. Así es. Entonces falla. Pero lo tienes que mirar. Sí, lo que dices es un conjunto de medidas, no es un paso, es una estrategia integral. Tenemos en este año como un capítulo fundamental de la relación entre nuestros países la renegociación del TEMEC. ¿Será posible que esa negociación pase por los ámbitos técnicos, reglas de origen, solución de controversias, los temas que forman el cuerpo del tratado? ¿O se va a mezclar con los 2 temas que ya puso Trump sobre la mesa, con el arancel que se impuso al principio, migración y seguridad? ¿Va a ser parte de esta negociación? ¿Vamos a poder separar lo comercial de lo relativo a migración y a seguridad, Carlos? Depende de lo que pase entre ahora y julio del año que viene, cuando es el punto de este año, ¿no? Ya del 26, claro. Perdón, ya estamos en el 26 de este año. Mira, lo hemos platicado, que Estados Unidos y la política del presidente Trump es utilizar todas las herramientas que tiene Estados Unidos para avanzar los intereses de Estados Unidos. Y yo creo que sería cerrar los ojos, pensar que si hay un problema significativo político y de seguridad que no se ha resuelto, que una respuesta de Estados Unidos sería, ¿sabes qué? Cuando resuelvan este problema, regrésate y tenemos otra discusión. Sí, claro. Todo va a estar sobre la mesa, ¿no? Claro. Creo que es muy difícil separar. Sí, también el escenario que se ha manejado desde el año pasado es pues, la posibilidad de decir, pues se rompe el tratado entre 3 y mejor busco la negociación de acuerdos bilaterales Estados Unidos-México, Estados Unidos-Canadá. Para mí sería una tristeza. Claro. Porque yo viajo muchísimo alrededor de todo el mundo. Y una de las cosas que siempre me han dicho y me miran sobre Norteamérica ¿es posible que realmente se pueda explotar el acuerdo sobre Norteamérica? Bueno, si lo llamamos el TEMEC o USMCA o lo que sea. Porque todos lo ven como el mecanismo que ha hecho la competitividad de Norteamérica más alta, que ha avanzado claro. los intereses de toda la región. Y no pueden creer que dentro de la región misma nos estemos peleando por renovarlo o por no renovarlo. Pueda explotar. Claro.
Es increíble. Es que yo estoy de acuerdo contigo. Y recuerdo aquella frase de la señora Meloni, no sé si se acuerdan en algún diálogo, en algún momento que le dijeron, es que nosotros tenemos 2,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y alguien le dijo a la presidenta, préstame 100, ¿no? Yo con 100 me conformo para ver qué negocios hago con eso, ¿no? Se nos va a acabar el tiempo y yo creo que hay que apuntar. Hay otra preocupación en el tema de el combate al narcotráfico y de esta prioridad que señala Enrique está la migración, está la seguridad, está el comercio y esa triada va a determinar la relación bilateral. Se habla en Washington de listas del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, de políticos mexicanos vinculados al narcotráfico. Sé que no me vas a poder decir nada de esto porque ni estás en funciones o algo, pero hay esa preocupación flotando ahí de que el gobierno de Trump pueda decirle al gobierno de México, vamos a hacer operativos conjuntos para detener narcotraficantes, pero también quiero toda esta lista de personas que se les acusa de tener vinculación. ¿Crees que eso sea posible o ni siquiera se van a meter, van a tocar los cárteles a tratar de mejorar e impedir o bajar el suministro de fentanilo y de otras sustancias? No sé. Lo sé, eso sabía. Señor Quintana. Si sabes, nos cuentas. Honestamente, no sé. Yo sé que... Sí, bueno, ojalá supiéramos. ¿Cómo ves el mundo, Carlos? Un poquito ya lo adelantaba Víctor hace un rato. Vamos a tener un periodo largo, como tú lo describías hace un momento, de volatilidad e incertidumbre, y donde no se pueden tomar decisiones, hay que buscar cómo resistir a estos cambios abruptos que a veces no esperamos, o si hay manera de encauzar un poco las cosas para que por lo menos no tengamos sorpresas mayores, un reventón de la burbuja tecnológica, o esto que estamos visualizando como riesgos para este 2026. Yo creo que siempre hay cosas que se pueden hacer y que se tienen que hacer para poder avanzar, porque en un sentido siempre se toman decisiones. Hasta cuando te estás restringiendo, estás tomando una decisión y eso te puede perjudicar o te puede ayudar. Y lo tienes que hacer en una manera que seas consciente. Una de las cosas que sabemos es que el mundo va a necesitar más energía eléctrica. La demanda va a aumentar un 50% para el año 2040. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, ¿qué están haciendo todos los países para crear la posibilidad para la inversión en energía eléctrica y toda la infraestructura que es necesaria para poder utilizarla y tener crecimiento económico? Sabemos que hay una tensión enorme entre Estados Unidos y China y que hay interés en la parte de Estados Unidos, pero no solamente de Estados Unidos, de Europa y de otros países también, de diversificar las cadenas de valor. Entonces, aquí en México, un país que está al lado de Estados Unidos, que tiene una posibilidad de ganancia, entonces, ¿cuáles son las cosas que México puede hacer para ser un centro de esa diversificación? Lo que sabemos es que va a haber mucha diversificación y preocupación sobre minerales críticos. El ejemplo que platicamos anteriormente sobre las tierras raras es uno. Va a haber otro sobre la cobre. Cobre es absolutamente necesario para electrificación. No puedes tener electrificación. Todos los cables llevan cobre. Entonces, la demanda para cobre va a ser altísima. Entonces, ¿cuáles son las redes que se pueden crear para poder procesarlo? Y para aquí a México, ¿qué papel puede tener? Yo creo que estas son los tipos de preguntas que se pueden estar haciendo y empezar a desarrollar y utilizar hasta en las negociaciones sobre el TEMEC. Porque los países deben entrar ahí no solamente con una percepción de debilidad, pero una percepción que tengo una visión para el mundo y cómo puede ser mejor, y que yo puedo ser un jugador para ayudar a entregarlo para ti y para mí. Y si tomamos esa perspectiva,
Yo creo que... Hay posibilidad de negocio y de crecimiento compartido. Y nos deja todo mejor. Brevemente, el 20 de enero Trump cumple un año. ¿Qué ha marcado su administración en este primer año de administración? ¿Qué lo ha marcado más? ¿Los aranceles, la iniciativa de paz en Medio Oriente, la negociación con Rusia sobre Ucrania o lo de Venezuela? Lo más que ha marcado su administración es el cambio del orden internacional, incluyendo de Estados Unidos. Tienes que empezar ahí, porque no estamos jugando el mismo juego que estábamos jugando anteriormente. Claro. Y eso afecta todo. En algunos casos ha tenido impactos que en un sentido van a tener resultados positivos. Mira a OTAN, que se había restringido en las inversiones en la defensa, especialmente los países afuera de Estados Unidos. Hay un reconocimiento que tienen que invertir más y lo van a hacer. Mira en Gaza, que por lo menos tenemos una alta de fuego, particularmente porque él utilizó su capacidad de apalancar decisiones de la parte de Benjamin Netanyahu. Pero lo que vamos a ver es que sí hay mucha volatilidad, que los problemas no se resuelven con un acto, que tiene que haber un proceso y una gobernanza para tener resultados. Y esas son las preguntas que están ahora surgiendo por ejemplo, en Venezuela. ¿Cómo se va a resolver esta situación de un gobierno interino liderado por gente de Maduro que está controlando intereses que quiere cambiar Estados Unidos? En Gaza, ¿cómo se va a crear un sistema de seguridad y gobernanza donde pueda haber una paz? En Ucrania y Rusia, ¿cómo llegar a una visión de gobernanza y seguridad que todos los lados puedan aceptar? Porque no es una solución de una conversación y una negociación. Y eso es lo que estamos viendo del mundo del día de hoy. Es complejo, no se resuelve fácil, tiene que tener paciencia y un enfoque muy grande para llevarlo a resultados que son reales y tengan impacto. Se nos termina el tiempo, Carlos. Podríamos echarnos 2 horas más dialogando contigo sobre... Hay muchos temas que vimos esta semana. Voces republicanas criticando a Donald Trump, vienen las elecciones de medio término, hay muchas piezas en el rompecabezas que están en movimiento. Pero te convoco a que repitamos esta conversación en unos meses y vayamos viendo cómo va decantando el proceso. Y si alguien te escuchó y te hicieron caso en el sentido de construir planeación y estrategia de múltiples soluciones. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias. Señor Quintana, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y a usted que nos hace el favor, la gentileza de escucharnos aquí puntualmente en La Silla Roja la semana entrante. Hasta entonces, gracias, buenas noches.